Vamos a seguir entonces con el estudio que hemos estado viendo sobre la iglesia. Tal vez si se acuerdan, la semana pasada estábamos viendo, o no la semana pasada, bueno, la última vez, estábamos viendo sobre las cabezas que Dios había establecido de liderazgo en la iglesia. Estábamos leyendo en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 16. Estamos viendo ese tema de honrar nuestras cabezas divinamente constituidas en la iglesia de Dios. En otras palabras, el orden que Dios estableció en su iglesia de liderazgo a seguir. Vamos a leer de nuevo todo el capítulo para entrar en contexto. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 16. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, la semana pasada estamos viendo y nos estamos enfocando, o la vez pasada enfocándonos en el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y lo que estábamos viendo aquí es que cuando la Biblia nos habla de la palabra cabeza, está hablando de una autoridad de liderazgo y de sujeción a ese liderazgo, pero más que nada, ¿verdad? Lo que quería asegurarnos que entendiéramos que lo que está hablando es de una responsabilidad que le es dada a las cabezas. Lo que no está hablando es de oprimir, de opresión o de inferioridad del que no es cabeza, o de una ejerción o abuso de poder. Lo que Dios está diciendo aquí no le está dando el permiso al hombre a manipular o a empoderarse o oprimir a la mujer por ser cabeza de la mujer, sino que le está dando una responsabilidad de liderazgo en la iglesia, según lo que estamos viendo la vez pasada, según el cuadro que vemos en la creación, de que el hombre fue creado primero y de ahí salió la mujer, pero ellos fueron creados para complementarse el uno al otro, para trabajar juntos. Pero Dios ha dado este orden de liderazgo para que puedan funcionar ordenadamente las cosas en la iglesia, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? No es un Dios de caos. Y entre más lo obedecemos a Él, más honra va a recibir Él y más gloria va a recibir Él, ¿verdad? Entonces estos mandamientos Él los da no para oprimir a nadie, no para hacer a alguien sentir inferior o superior a otro, simplemente para mantener orden y más que nada para que en su iglesia Dios sea glorificado y Cristo sea glorificado como la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, habiendo enfocado un poco en ese versículo 3 primero, queremos ver hoy el resto del capítulo. Y algo importante que quiero que notemos es cuál es el contexto del pasaje, ¿verdad? Esta es una carta, hemos hablado un poco antes de las epístolas, que son cartas escritas a iglesias locales. Esta fue escrita a la iglesia en Corinto, pero es una carta escrita a una iglesia local, en otras palabras, creyentes que están congregados en el nombre o en honor, representación y testimonio de Jesucristo,
¿verdad? Entonces el contexto de la instrucción que Pablo está dando en esta carta a los Corintios es cuando ellos se están reuniendo como iglesia local, ¿verdad? Y eso además lo vemos al final del capítulo, donde dice, con todo eso, si alguien quiere ser contencioso, si alguien está queriendo discutir con lo que acaba de explicar Pablo aquí, pues no tenemos costumbre de discutir, y ni siquiera, ni tampoco las iglesias de Dios. En otras palabras, y también vemos al comienzo de la carta de Corintios, que a pesar de que esa carta está escrita específicamente a los Corintios, las instrucciones que Pablo da aplican a todas las iglesias locales. Son instrucciones universales, por decirlas así, no culturales. Y ese es uno de los problemas, que muchas personas agarran textos así y buscan identificarlos como textos culturales con el fin de tal vez no ponerlas en práctica o hasta puede ser que engañados, ¿verdad? O malinterpretados, vean de esa manera. Pero lo que sí quiero ver es que en el contexto que estamos viendo, está hablando a las iglesias locales y cuando se reúnen los creyentes en el nombre de Cristo, ¿verdad? Otra cosa para tener en cuenta. Sí, muchos dicen que aquí Pablo está intentando animar a los cristianos a seguir la cultura de ese tiempo para no causar problemas con los que están alrededor. Pero si vemos en el resto de las Escrituras, Pablo nunca tuvo un problema con ir en contra de la cultura, ¿verdad? Hay muchas doctrinas, muchas tradiciones hasta judías, que como la circuncisión, que ellos decían, bueno, esto es obligatorio, donde Pablo pudo haber dicho, bueno, para tener paz con ellos todos circuncídense, pero no lo hace, más bien dice, no, ya no estamos bajo la ley. Entonces, si Pablo en otras partes no tiene interés por seguir la cultura para mantener paz con las tradiciones mundanas, ¿por qué pareciera tanto que se está enfocando en algo que tanta gente dice es cultural? Pero vamos a ver y ojalá entender aquí que no es algo cultural, no es algo opresivo, ¿verdad? No es algo que también muchos dicen que Pablo era sexista, que era machista y que quería oprimir a las mujeres. Si Pablo era machista, Dios no hubiera permitido que él pusiera esto en la Biblia, porque esta no es la palabra de Pablo, esta es palabra de Dios, escrita por Pablo, pero el autor es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, por eso podemos saber que esto no es tema de opresión hacia las mujeres. Pero entonces veamos esta instrucción que nos da Pablo en el resto del capítulo. Primero empieza hablando a los varones. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta o traducido es deshonra su cabeza. La cabeza del hombre es Cristo, ¿verdad? Ahora, ora o profetiza, dos palabras aquí interesantes que las conocemos un poco más ya que hemos estado viendo a lo que es profetizar también, pero oración sabemos que es dirigir la palabra a Dios, ¿verdad? Sea en agradecimiento, sea en alabanza, sea en petición, sea en intercesión los unos por los otros. Puede ser silencioso, puede ser en voz alta, puede ser público, puede ser privado, ¿verdad? La oración tiene muchas maneras, no es que hay una sola manera de orar. Dios conoce el corazón, Él escucha nuestros pensamientos, escucha nuestra voz. El punto es la manera en que nosotros pasamos tiempo personal con Dios, en comunicación con Él. Pero vemos aquí que al menos en el contexto de la iglesia local, cuando un hombre ora o profetiza con la cabeza cubierta, está deshonrando su cabeza. Esto tal vez se ha visto, tal vez culturalmente, o tal vez en reuniones, al menos en Canadá se ve mucho. Cuando decimos que vamos a orar, todos los hombres que tal vez tienen una gorra puesta se quitan la gorra por respeto, ¿verdad? Yo creo que de aquí viene esa costumbre de quitarse la gorra. Ahora, yo creo que si estando afuera te pones a orar y no te quitas la gorra, no vas a tener problema, ¿verdad? Pero sí pide Pablo que cuando estamos en la congregación es por motivo de señalar quién es nuestra cabeza como varón. Cristo es la cabeza. Y para honrar a Cristo nos quitamos cualquier cubierta de cabeza, sea gorra, sea cualquier cosa, los varones, para que cuando se vea eso, vean que Cristo está siendo glorificado como cabeza. Otra vez dice también profetiza, que se ha podido tomar de dos maneras. Muchas personas
toman eso como, bueno, alguien recibe una visión y empieza a compartir esa visión que ha recibido una palabra de Dios divinamente provista. Pero también, como hemos estado viendo, profetizar simplemente significa llevar palabra de Dios a alguien. Entonces, enseñar la Biblia, predicar la Biblia, hablar con alguien, compartirles, enseñarles, ¿verdad? Sea con niños, sea con adultos. Hay diferentes maneras de profetizar según el sentido de la palabra que lo hemos estado viendo en estos últimos meses. Pero vemos aquí que cuando un varón está orando o profetizando en la congregación, el Señor pide que nos descubramos la cabeza para que Cristo sea glorificado. Ahora, tal vez vemos eso y decimos que extraño, ¿verdad? Pero entre lo vamos leyendo, lo vamos entendiendo y podemos estar conscientes de eso. Y cuando yo entonces me pongo aquí a orar y me aseguro que no tengo nada en mi cabeza, estoy conscientemente pensando de que, bueno, estoy glorificando a Cristo al descubrirme la cabeza, ¿verdad? Entonces, al cubrirse, si yo viniera aquí y me cubriera conscientemente, ¿verdad? No estoy dando a reconocer a Cristo como mi cabeza, lo cual Dios estableció en las Escrituras. Y por ende afrento o deshonro mi cabeza a quien es Cristo. Y por tal afrento a Dios por no obedecer su palabra, ¿verdad? Entonces, no se trata tanto en este caso directo, sí, no quiero deshonrar a Cristo, ¿verdad? Pero es por obediencia a Dios que yo sigo la palabra. Luego llegamos tal vez a un versículo que en los últimos 40, 50 años ha sido, bueno, no, más ya 70 años, ha sido un versículo de mucho conflicto, un versículo de mucho, creo que malentendido en el mundo, porque por ahí de los 1950, 1960, hubo un movimiento de feminismo, ¿verdad? Buscando derechos de las mujeres, que absolutamente, obviamente, las mujeres deben tener tanto derecho como los hombres en la sociedad. Fueron creados los dos a imagen de Dios. Pero el problema fue que en ese movimiento que hubo, las mujeres empezaron a asociar el cubierto de cabezas con opresión femenino, lo cual, como expliqué, nunca fue la intención de Dios. El cubrirse la cabeza nunca fue con la intención de oprimir a nadie, oprimir a la mujer, sino con la intención de glorificar a Cristo, de honrar a la cabeza de la iglesia, quien es Jesús. Y voy a explicar un poco más para que ojalá se entienda un poco mejor. Pero dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta o deshonra su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y vamos a ver eso un poco más adelante también. Pero al no cubrirse, no da a conocer al hombre como su cabeza, que no es tanto por honrar al hombre, sino por obedecer lo que Dios estableció como el orden divino de las cabezas en la iglesia. Y por ende afrenta o deshonra a su cabeza el hombre y afrenta a Dios por no obedecer su palabra. Y como dije, esto no lleva al fin de que el hombre sea glorificado, sino que Cristo sea glorificado, ¿verdad? Porque es mandamiento de Él y esto lleva a que Él sea reconocido como la cabeza de la iglesia. Para dar unos ejemplos, tal vez a qué se refiere con la mujer que se cubre la cabeza, tengo unas fotos aquí y son fotos tal vez un poco más tradicionales a lo que se ha hecho en los últimos siglos, ¿verdad? Con respecto a cubrirse la cabeza, pero he visto varias maneras diferentes. Estos son los ejemplos tal vez más tradicionales, que son el velo, la mantilla, ¿verdad? Que es una cubierta total. Y cuando la Biblia dice que la mujer se cubre la cabeza, esa palabra significa un cubierto completo, ¿verdad? Entonces, tradicionalmente, tal vez esto es lo que habíamos visto en los últimos siglos, que ya en los últimos 70 años la gente se ha alejado de esta instrucción en la Biblia, pero nunca salió de la Biblia, según veo yo, ¿verdad? Pero también he visto a mujeres hacerlo con sombreros o con boinas o con diferentes tipos de cubierta. Simplemente estoy enseñando algunos ejemplos de cómo se veía esto desde que se empezó a enseñar en la iglesia, en la palabra de Dios. La verdad es que por casi que los últimos 1900 años, esta ha sido obedecida, y hasta los 60 fue que ya todas las iglesias que obedecían la Biblia, las mujeres se cubrían la cabeza. Es muy reciente que las mujeres dejaron de hacer esto en muchas de las nuevas iglesias. Pero algo que considerar, Primera de Timoteo 2, 9, 10, y esto no habla específicamente de las cubiertas. Voy a empezar a llamar los velos para facilitar la palabra. No está hablando específicamente de los velos, pero del atavío en general, pero creo que sí aplica bien.
Dice 1 Timoteo 2, 9 al 10, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Algunas cosas, ropa decorosa simplemente significa ropa moderada o ordenada, ¿verdad? Significa ropa que no sea caótica, que sea muy llamativo, que esté por todos lados, ¿verdad? Pudor da a entender timidez, casi que un tipo de vergüenza en el sentido de que no estoy buscando la atención de nadie. Prefiero que nadie me mire, ¿verdad? Es como casi que cubrirse es el pudor, es tener una timidez ante otros. Y modestia, pues moderación y autocontrol es lo que significa esa palabra. Ahora, tengan en cuenta, sé que la instrucción aquí es para las mujeres, pero aplica directamente a los hombres también. La idea en este pasaje es que cuando nosotros nos reunamos, dando testimonio de Cristo, queriendo venir a honrar a Cristo, que yo no me vista de una manera que quite la atención de Cristo y me lo ponga a mí, ¿verdad? Mujeres, no voy a ir en detalle a qué se refiere eso, pero yo creo que ustedes se pueden imaginar qué tipo de vestuario quitaría la atención, tal vez especialmente de un hombre, de enfocarse en lo que está sucediendo, en estar tan distraído mirando a una mujer, mirando partes o cosas así, ¿verdad? Que quita el enfoque de Cristo, ¿verdad? Ya no Cristo no está siendo honrado, sino que hay una distracción que está llamando la atención. Y tal vez no con hombres, puede ser con un vestido tan brillante, tan colorido, que hasta las mujeres se empiezan a distraer de lo que están usando. Y hombres igual, ¿verdad? Los hombres podemos vestirnos con, ropa tal vez muy apretada o ropa muy corta o cualquier cosa que distraiga la atención de las personas y quite el enfoque de Cristo y ponga el enfoque en nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas de cómo llegamos. Y dice, no nos vistamos, no nos preparemos para la reunión con la intención de, quiero verme bien para que la gente me vea y diga, ay, qué bonito vestido, qué bonita camisa, qué bonito pantalón, sino que quiero vestirme de manera que no llame la atención, sino de manera que Cristo sea el enfoque de la reunión y todos los corazones y todas las miradas pueden estar puestas en Él, ¿verdad? Y dice, al final, sino vestidos con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿verdad? En otras palabras, que la gente no esté atraída a ti por tu vestido, por tus joyas, por tu look, por tu peinado, sino que la atracción a ti sea por la piedad, por las buenas obras, por tu obediencia a la palabra de Dios. Ahora, para aplicar eso al tema de hoy, tenía ahí los ejemplos, ¿verdad? De unos cubiertos de cabeza sencillos, humildes. Lo que no tal vez querríamos ver es algo así, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con esto? Esto empieza a quitar la atención otra vez del propósito de cubrirse la cabeza. El propósito de cubrirse la cabeza es para que Cristo sea glorificado, ¿verdad? Para que la cabeza sea glorificada, en fin. Pero cuando se pone algo así, pues otra vez quita la atención y en vez de decir, mira, se cubre la cabeza para que Cristo sea glorificado, uno dice, mira la paila de frutas que tiene sobre su cabeza o las flores, el buqué de flores, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se pone algo así, uno se tiene que preguntar, ¿cuál es el propósito? ¿El propósito es para glorificar a Cristo o es para llamar la atención? Para que vean, vea cómo mi gorro, mi sombrero combina con el resto de mi ropa, o vean cómo me vestí hoy. No. Nunca se debe tratar de nosotros. Nuestro trabajo es que el enfoque y la mira se ponga en Cristo, ¿verdad? Entonces, al cubrirse la cabeza, debe ser de una manera que no sea llamando la atención a uno mismo, sino de una manera que simplemente indique, estoy obedeciendo la palabra de Dios para que Cristo sea glorificado por lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Con eso dicho, el significado del símbolo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza que descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Uno de los argumentos con respecto a este pasaje es que dicen, es que ya el pelo de la mujer le ha sido dado como para cubrirse la cabeza, es un velo en sí. Pero si leemos bien este versículo no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque si la mujer no se cubre la cabeza, o sea, si no tiene
la cobertura, que se rape también. O sea, que al parecer hay dos coberturas. Hay un velo y está el cabello, dando a entender que el velo es aparte del cabello. Más adelante vamos a ver otra vez que sí, el cabello de la mujer sí le es dado como velo, pero no es esta segunda cobertura que parece indicar aquí. Otra cosa que quiero mencionar, que olvidé mencionar al comienzo, con respecto al contexto de esta instrucción, ¿verdad? Estábamos hablando de que es instrucción a la iglesia local, a los creyentes que están reunidos en el nombre de Cristo, en representación a Él y en testimonio de Él. Entonces, ¿a quién aplica eso? ¿Verdad? ¿Quiénes aquí, por ejemplo, no quiero que señalen a nadie ni empiecen a nombrar nombres, pero de las personas que llegan a estas reuniones, ¿todos son parte de la iglesia local? No. ¿Verdad? Porque el asistir a las reuniones no te hace parte de la iglesia. Hemos visto ya varias veces que ser parte de la iglesia es haber puesto tu fe en Cristo. Eso te hace parte de la iglesia universal. Y ser parte de la iglesia local es que estás reuniéndole con el propósito de honrar, representar y dar testimonio de Cristo, ¿verdad? Y es algo que eventualmente un grupo de creyentes va a poder ver y decir, bueno, yo sé que esta persona y esta persona formamos parte de esta iglesia local en Quebrada Amarilla, ¿verdad? Y no solo eso, pero es importante que cada persona esté guardando el testimonio según la palabra de Dios, porque estamos representando a Cristo, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido decir que toda persona que entre por esa puerta es parte de la iglesia local, porque si decimos que toda persona que está aquí representa a Cristo cuando está allá afuera, o representa a Cristo cuando está aquí, y sabemos que no todos que vienen aquí conocen al Señor, o que están viviendo de la manera que el Señor los ha pedido, entonces no tiene sentido decir que están dando testimonio de Cristo, porque están viviendo fuera de Cristo, de una manera que no es según la palabra de Dios. Con eso dicho, esta instrucción es para miembros de la iglesia local, ¿verdad? Miembros, personas que están guardando ese testimonio, que se están reuniendo para dar ese testimonio de Cristo. Entonces, de ninguna manera, solo porque una mujer entra por esa puerta, tiene que ponerse un velo. Es una decisión consciente de convicción y activa según la palabra de Dios, porque ella ha decidido, yo quiero ser parte de esta iglesia local y yo quiero seguir la palabra tal como el Señor me la instruye. Entonces, honraré al Señor dándole ese honor como cabeza que Él merece de la iglesia, ¿verdad? Quería aclarar eso para que se entendiera, ¿verdad? Porque la idea de esto no es que cada mujer que entre aquí, ¿verdad?, entre y se ponga el velo. Es una instrucción específica para miembros de la iglesia. Muy bien. Entonces vimos lo de los dos, bueno, está el cabello y está el velo, que son dos cosas por aparte. Luego dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora, hay un poco de contención aquí también. Cuando la gente dice que, bueno, Pablo está haciendo esto con respecto a la cultura de ese día, el problema con eso es que cuando leemos el pasaje, Pablo no hace referencia a la cultura en ningún momento, pero sí hace referencia a la creación. Hace referencia a un orden establecido por Dios miles de años antes que existiera la iglesia de Jesús, ¿verdad? Y ahora él está diciendo el motivo por la que el varón no se cubre y la mujer sí se cubre es por la creación, por el orden que Dios estableció desde el principio. Y cuando Dios restaura al hombre y a la mujer a su posición siendo parte de la iglesia, entonces vamos a reflejar aquel orden que Él estableció al principio ahora en la iglesia de Cristo, apartados, santificados, y la gente va a ver que hay algo diferente de estas personas. Sus prácticas tal vez son un poco extrañas según el mundo, pero cuando entendemos por qué son, vemos que glorifican al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí hace otra referencia, ¿verdad? Y que sabemos que tanto el hombre y la mujer fueron creados en imagen de Dios. La Biblia nos dice eso al comienzo. Fueron el hombre y la mujer creados en imagen de Dios.
Pero aquí cuando dice que el varón es la imagen y la gloria de Dios, simplemente está dando a entender que el varón fue creado primero y luego la mujer fue creado del varón. Entonces está mostrando ese orden, pero no está diciendo que uno es más imagen de Dios que otro, ¿verdad? Simplemente mostrando ese orden de la creación. Pero para que vean aquí que Pablo no está haciendo una referencia cultural, sino que una referencia de las Escrituras, del Antiguo Testamento y de la creación misma de Dios. Versículo 7 al 9 dice, porque el varón no debe cubrirse... eso lo acabamos de leer, ¿verdad? Lo tengo 2 veces, perdón. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Otra causa que no tiene nada que ver con la cultura, porque ¿qué tendrían que ver los ángeles con la cultura en ese día que no tuvieran que ver con la cultura hoy en día? Ahora, no voy a pretender entender completamente este versículo. Y si alguien te dice que entiende completamente este versículo, pues no sé si te están diciendo la verdad, porque ha visto tanta pregunta, falta de entendimiento, pero saben, eso más bien me confirma a mí más esta instrucción, al no entender por qué es que Dios que me lo está pidiendo. Dice por causa de los ángeles, pues pudiera significar cualquier cosa. Lo que sí he escuchado, y como les digo, no sé si esta es exactamente a lo que se refiere este versículo, pero miren lo que dice Efesios 3, 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. En otras palabras, Dios está revelando algo por medio de la iglesia a los seres espirituales. Principados y potestades habla de seres espirituales, ¿verdad? Tanto demonios, ángeles, otros seres espirituales que no vemos. Pero dice aquí que Dios les está mostrando a esos seres su multiforme sabiduría por medio de la iglesia, que es algo difícil de imaginar y de comprender, ¿verdad? Dice conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero yo me imagino a los ángeles estando ahí con el Señor y viendo a través de los siglos la desobediencia del hombre, el pecado del hombre. Una y otra vez el hombre da su espalda a Dios y niega a Dios y quiere seguir su propia autoridad. Y a pesar de saber que el pecado merece destrucción, los ángeles miran tal vez atentamente, ¿qué va a hacer Dios? De repente envía a su Hijo. Y Dios mismo toma forma de hombre y muere por aquella creación que tanto negaba a Dios. Y luego forma su iglesia, empieza a edificar su iglesia. Y ahora un nuevo pueblo de Dios formado ya no solamente de los judíos, sino de todas las naciones. Empieza a glorificar a Dios, empieza a honrar a Dios y empieza a demostrar que Cristo es su Rey de diferentes maneras dentro de la iglesia. Y los ángeles empiezan a mirar y empiezan a aprender de la sabiduría de aquel Dios que también los creó a ellos y de la misericordia de Dios que tuvo para con su creación a pesar del pecado que le mostramos. Entonces, si algo es claro es que Dios nos está enseñando tanto a nosotros como a los ángeles conforme a esta obra tan grande que hizo Cristo. Y como les digo, yo no sé si a eso se refiere cuando dice que por causa de los ángeles las mujeres han de tener señal de autoridad sobre su cabeza, pero es posible, ¿verdad? Algo que considerar. Además de eso, creo que es muy claro que Pablo está diciendo esto es algo que Dios está pidiendo. Sea por algo que usted entienda la razón, o sea que usted no entienda por qué, es algo que da gloria y honra a Cristo. Dice luego 1 Corintios 11 al 12,
Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y aquí es donde Pablo se asegura de que no haya un malentendido con respecto a lo que dijo hace unos 5 versículos, que la mujer, que el hombre es la imagen y la gloria de Dios y la mujer la gloria y la imagen del varón. Entonces no es que el hombre es superior a la mujer, porque la mujer o el hombre igual depende de la mujer. Entonces aquí da a entender Pablo, mira, esto se refiere al orden, pero tengamos algo claro. En Dios todos somos iguales, tanto hombre como mujer. Ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni maestro, ¿verdad? Todos estamos en el mismo plano con respecto a Dios. El único superior es Cristo, es Dios mismo, ¿verdad? Entonces Él da a entender eso, todo procede de Dios. Él es la cabeza máxima, Él es la autoridad máxima y todos respondemos a Él. Entonces dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo es dado el cabello. Entonces aquí Pablo está haciendo unas preguntas tal vez un poco... preguntas de las cuales él ya sabe la respuesta, pero intentando hacer que los mismos miembros de la iglesia analicen, piensen en lo que se les ha sido instruido, ¿verdad? Y explica ahí, bueno, esa parte de que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, que es algo que también ha cambiado con respecto a la cultura, pero bueno, ahí es necesario que cada uno analice las escrituras y entienda qué es lo que quiere decir Dios aquí, ¿verdad? ¿Debería yo mantenerme el pelo corto? ¿Es algo que va a glorificar a Cristo? Y si lo va a glorificar, pues con más razón debería yo querer hacerlo, ¿verdad? Porque yo no estoy haciendo estas cosas para seguir un montón de reglas, lo estoy haciendo para que Cristo sea glorificado en mi vida. Entonces, si dice que por tener cabello corto yo estoy honrando a Jesús, voy a dejarme el cabello corto, ¿verdad? Porque trae gloria a Él y yo quiero honrarlo con mi vida. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Y aquí es donde les dije que viene ese versículo de contención otra vez, porque dice que en lugar de velo le es dado cabello. Pero luego parecía que se contradiciría con el versículo anterior, ¿verdad? Que si no quiere cubrirse la cabeza, que también se rape el cabello, ¿verdad? La manera que lo han explicado y la verdad me ha parecido bien. La cabeza de la mujer es el hombre. El cabello natural cubre su cabeza, ¿verdad? Cubre el hombre. Luego, cuando la mujer se pone el velo, porque dice el cabello, entonces lo que queda sobre la cabeza de la mujer es su cabello, que es honroso a ella. Pero cuando se cubre con el velo, ella está cubriendo su propia honra para que Dios sea glorificado. Entonces, el cabello, y eso también lo sabemos porque esto hasta se puede ver naturalmente cuando una mujer se deja crecer el cabello. Yo hasta he visto a las mujeres, qué bonito el cabello tan largo que tenés, ¿verdad? Tener cabello largo es naturalmente hermoso en los ojos de muchas mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que se lo cortan y todo bien también con eso, si esa es la decisión que han tomado, tenerlo un poquito más corto y eso. Pero naturalmente, a través de la historia, se ha visto que tener pelo largo es algo honroso para la mujer. La misma naturaleza lo cuenta. Pero como dice aquí, bueno, teniendo la honra de su cabello sobre ella misma, se lo cubre con el velo para que Cristo reciba la gloria completamente, ¿verdad? Es una de las maneras en que me han explicado este versículo y me ha parecido bien, pero definitivamente es algo que podemos hablar más si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso. Finalmente, el último versículo 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Otro versículo de contención, porque la gente dice, bueno, Pablo mismo lo está diciendo, en las iglesias no tenemos costumbre de los velos ni cubrirse la cabeza. Pues parece un poco contradictorio que Pablo pase todo el capítulo diciendo lo honroso que es a Cristo y lo necesario que es hacerlo, y luego diga, pero desechen todo lo que acabo de decir en estos últimos 5 minutos, ¿verdad? Sino que unos sugieren que más bien dicen, no tenemos la costumbre de discutirlo, simplemente obedecemos la palabra de Dios.
Otra interpretación es que no tenemos la costumbre de que los hombres se cubran para orar o que las mujeres se descubran, sino que la instrucción que nos ha sido dada es que los hombres se descubran y las mujeres se cubran. Al final, el punto creo que es que Pablo no está intentando desechar todo lo que acaba de escribir, sino que enforzando y dando a entender que no vale la pena discutir con personas que van a intentar negar esta instrucción, que es, al fin y al cabo, honroso a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, al fin de todo esto es algo que por medio de la palabra, más que nada, ¿verdad? Que ustedes, al entender lo que dice la palabra y ver que la palabra misma lo dice, tengan ese deseo de obedecerla, no porque yo me paré aquí y se los prediqué, porque mi palabra no vale nada. Lo que vale es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a crear en un seguidor de Cristo verdadero la convicción de obedecerla, de querer seguirla tal como ella la dice, ¿verdad? Entonces, como le digo, un tema que a través del mundo hasta los pastores o los predicadores evaden este tema, se brincan este capítulo por completo porque no quieren ni siquiera lidiar con la discusión que crea. Pero no creo que sacar algo de la Biblia sea buena idea, ¿verdad? Más bien hay maldiciones para las personas que hacen tal cosa, según el libro de Apocalipsis. Entonces es un tema necesario y estoy seguro que hay muchas preguntas aún. Estamos más que felices de hablarlos y seguir discutiéndolos en otro tiempo, si gustan, ¿verdad? Personalmente o por texto o como sea. Lo que sí quiero enfatizar, que lo externo de nosotros debe reflejar lo interno, ¿verdad? Que nuestra actitud y nuestro comportamiento debe reflejar nuestro corazón. La idea de compartirles esto no es forzar a nadie a hacer algo. Yo no quiero forzar a las mujeres a cubrirse la cabeza o forzar a los hombres a descubrirse la cabeza. El deseo es que el corazón, escuchando la palabra, quiera actuar según la palabra, responder a la palabra. Que mi corazón diga, bueno, si descubrirme la cabeza glorifica a Cristo, a pesar de que me gusta andar con gorro, me la voy a quitar, porque glorifica a Cristo. Y las mujeres, aunque tal vez es más cómodo andar sin nada sobre la cabeza, si glorifica a Cristo, pues voy a cubrirme la cabeza, ¿verdad? Pero principalmente que eso salga del corazón, no que sea algo forzado, no que sea algo que, bueno, lo estoy haciendo porque Johnny me lo está forzando y porque Johnny no, porque la palabra de Dios lo dice y porque trae gloria y honra a Cristo, ¿verdad? La semana que viene vamos a empezar a ver otras diferencias en la responsabilidad de los hombres y las mujeres en el contexto de la iglesia local.